y paso la palabra a Gonzalo. Pues muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros otra vez y vamos aquí vamos a hablar hoy, como habéis dicho, de como estaba previsto, ¿no? en la sesión, pues sobre los niveles de consciencia y el desarrollo de la línea cognitiva, ¿no? Vamos a ver, si os acordáis, en la sesión anterior, hablando de la multidimensionalidad del ser humano, decíamos que el ser humano tenía varios cuerpos y que dentro de esos cuerpos tenía que haber un archivo, ¿verdad?, de información, porque todo en la vida era energía más información y por lo tanto, pues claro, tiene que haber un archivo de información. Entonces hablábamos del archivo genético que iba ligado al cuerpo físico, hablamos del archivo de carácter y personalidad que iba ligado al cuerpo emocional y mental, y hablábamos ya en la sesión anterior del tercer archivo de información, ¿no?, que es el archivo llamado de consciencia, por llamarlo de alguna manera, y que iba ligado al cuerpo espiritual o alma, ¿no? ¿Verdad? También dijimos en la última sesión, citamos a San Basilio de Cesarea, por ejemplo, ¿no?, dentro del mundo cristiano, donde se afirmaba que la Tierra, el planeta Tierra, era una escuela de almas, ¿no? Y con los datos astronómicos que teníamos, pues claro, es lógico suponer que habrá otros planetas por el universo que probablemente, o con toda probabilidad, o eso dicen los científicos, también serán escuelas de almas, ¿no? O sea, que toda la vida física, lo que llamamos vida física, pues son escuelas pedagógicas para el desarrollo del alma, ¿no? Eso es lo que establecimos de alguna manera en la sesión anterior. Entonces, claro, la gente podría preguntarse, bueno, pues igual que en los colegios de la Tierra, ¿no? Sabemos que para que un niño apruebe el bachillerato, ¿no?, o lo que sea, ¿cuáles son las asignaturas que tiene que aprobar, ¿no? Pues las que sean, física, química, matemática, geografía, yo qué sé, las que sean en los programas, ¿no? Bueno, pues podemos mirar los niveles de consciencia como las asignaturas que el alma tiene que aprender de alguna manera o tiene que desarrollarse a través de ellos, ¿verdad?, en las escuelas de almas que son los planetas físicos, ¿no? Entonces, estos niveles de consciencia están siendo investigados. Ya os dije en la primera sesión que la consciencia era pues uno de los temas más importantes de la ciencia hoy, ¿no?, después de la física cuántica, por aquello que hablamos del colapso cuántico y la consciencia creando la realidad y tal. Entonces están estudiando la consciencia, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos aquí para desarrollar nuestro nivel de consciencia, ¿no? El nivel de consciencia determina de una manera muy profunda todos los aspectos principales de nuestra vida. O sea, antes de conocer la existencia de estos niveles de consciencia, pues achacábamos eso de alguna manera al carácter o a la personalidad, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta de que hay las cosas más importantes de nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, incluso el tipo de tentaciones que vamos teniendo, y eso lo veremos con más claridad en las siguientes sesiones de autorresponsabilidad, ¿no?, dependen de nuestro nivel de consciencia, ¿no?, y determina profundamente pues, todas las cuestiones más importantes de nuestra vida, ¿no? Es importante no confundir, que a veces ocurre, ¿no?, las dimensiones de las que hablábamos con los niveles de consciencia, porque las dimensiones son como mundos nuevos, ¿verdad?, de distinta frecuencia vibratoria, y las dimensiones y los niveles de consciencia son los posibles niveles de consciencia que podemos tener en el reino humano. No sé si me explico, ¿no?, en la dimensión tercera, cuando estamos aquí en los mundos físicos, ¿no? Cuando vamos subiendo de nivel de consciencia, pues obviamente pues nos hacemos más angélicos y menos animalistas, ¿no?, o menos egoicos y agresivos y más amorosos, ¿no? Eso lo veremos también, ¿no? Y tenemos que también decir que, como hablábamos de la causación descendente, si os acordáis en la primera sesión, pues los niveles de conciencia nos impactan de manera brutal, ¿no?, porque hasta determinan, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Fijaros que esto es algo que podemos observar todos muy fácilmente. Cuando los niveles de conciencia son más bajos, ¿verdad?, el alma está menos desarrollada, tiene menos información, por así decirlo, entonces el comportamiento de las personas es mucho más reactivo, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque hablábamos de las 3 capas del cerebro, ¿no?, en las sesiones anteriores, y las personas que tienen un nivel de conciencia inferior
realmente no son culpables, ¿no?, de tenerlo, ¿no? Como un niño pequeño no es culpable todavía, pues, de hacer gamberradas porque tiene 3 años y está educándose, no sé si me explico, ¿no? Y, por ejemplo, los niveles de conciencia bajos, los impulsos exteriores, ¿verdad?, van más directos al cerebro reptiliano, ¿verdad? El neocórtex todavía no está tan energizado, no es que no se pueda usar o que las personas no puedan razonar, pero todavía no rige su vida tanto, ¿no? Y fíjate que incluso en algunas de mis conferencias en otros sitios he dicho alguna vez, oye, si podemos pasar a los coches por la calle, ¿no?, y a cada coche que pasa le insultamos o le enseñamos el dedo y tal, ¿cuánto porcentaje de gente creéis que nos va a reaccionar, ¿no? Y de alguna manera mágica, ¿no?, o milagrosa, se produce que la gente siempre contesta el 90%, ¿no? Como si supieran intuitivamente que hay un porcentaje pequeño de personas que no nos iban a reaccionar ante el insulto o ante el enseñarles el dedo cuando pasa el coche o lo que sea, ¿no? Y te imaginas a Teresa de Calcuta reaccionándonos porque la insultemos al pasar su coche o la... No, ahora te imaginas perfectamente a Al Capone bajándose del coche y pegándote un tiro, no sé si me explico, ¿no? Entonces, esto es así y la gente intuitivamente lo comprende, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar en esta sesión es explicar esto un poco más racionalmente para que esa intuición que todos tenemos nos quede un poco más ordenada en la cabeza, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces, fijaros que el funcionamiento cerebral cambia con el distinto nivel de conciencia. Y esto es lo importante. Vamos a ver, el dato científico es que las personas, desde el momento del nacimiento, ya viene el alma con un nivel de conciencia distinto. No sé si me explico, ¿no? Desde que es niño, Al Capone quería robarle los juguetes al compañero y desde que es niña, Teresa de Calcuta sabía que tenía que dedicarse a lo que después se dedicó, porque tuve la fortuna de poder tener una reunión con ella hace muchos años, más de 30 años en Nueva York, por un asunto que ella necesitaba una ayuda y tal. Y yo le pregunté, oye Teresa, ¿nunca has tenido la inclinación de ser una mujer normal, no sé, casarte, formar una familia? O sea, ¿desde cuándo tienes esta vocación, no? Y me acuerdo que me quedé muy impactado cuando ella me dijo, no, desde niña sé que no puedo limitar mi amor a tan poca gente, ¿no? Fíjate la respuesta, ¿no? Y eso me impactó en aquel momento, que yo tampoco tenía una gran comprensión o desarrollo espiritual, pero eso era obvio, ¿no? Y fijaros que Teresa de Calcuta nació en Albania, en un ambiente muy complicado, ¿no? Pero el nivel de conciencia era determinante y ella siempre fue la que fue, no sé si me explico, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Esto ha pasado con muchas otras personas, por supuesto, ¿no? Con lo cual, ahora se sabe que desde el momento del nacimiento, ¿no?, de un ser humano, el alma de esa persona tiene un nivel de conciencia distinta de otras almas que también nacen, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos de dónde viene ese nivel de conciencia, ¿no? ¿Por qué unas almas, igual que la gente nace con un coeficiente intelectual distinto que otros, o con una capacidad de memoria distinta que otras, pero eso está en el archivo de carácter y personalidad que va ligado a la mente, pues ahora sabemos que la gente nace con distintos niveles de conciencia, ¿no? Además, eso es así, como ahora explicaremos, porque, claro, en todos los colegios de la Tierra, pues tenemos alumnos en párvulos, alumnos en bachillerato medio y alumnos en preuniversitario, ¿no? Y claro que los de párvulo están jugando a la plastilina y los de preuniversitario ya están pues con álgebra en la, no sé, en la pizarra, ¿no? Claro, tan malo sería ponerles álgebra a los párvulos que no iban a comprender nada y se iba a frustrar todo el mundo, como sería malo que los de preuniversitario estuvieran jugando a la plastilina, ¿no? Cada nivel, cada posibilidad, pues requiere, ¿verdad?, los procesos de aprendizaje específicos para ese nivel, ¿no? Entonces, esto es importante comprenderlo porque ese es un dato, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos que hacer es interpretar el dato, o sea, ¿qué significa que las almas vengan con niveles de conciencia distintos, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene eso, ¿no? Fijaros que a mí me gusta mucho leer a San Agustín porque me parece que acierta mucho en casi todo, ¿no? A pesar de que vivió hace muchísimos años. Y
os voy a leer textualmente lo que él dice al respecto, ¿no? Y dice San Agustín: hay 4 opiniones acerca del origen del alma, a saber, 2 puntos. La de que se transmite por generaciones, ¿no? La de que se forma cada una en cada uno de los que nacen. La de la preexistencia en algún lugar desde el cual son enviadas por Dios a los cuerpos. Y la que dice que desde ese lugar vienen ellas espontáneamente. Pero dice más, dice: conviene no declararse afirmativamente por ninguna de estas opciones a la ligera, porque los comentaristas católicos de los libros santos, debido sin duda a su oscuridad y perplejidad con este tema, aún no han desentrañado y esclarecido esta cuestión, dice él, o si lo han hecho ya, aún no me han llegado a mis manos sus escritos, ¿no? O sea, como veis, San Agustín ya apuntaba distintas posibilidades sobre la preexistencia del alma y se preguntaba cuál de ellas sería la tal. Lo que está claro, parece ser por el dato, es que una de dos: o Dios crea el alma en distintos niveles, ¿verdad?, de información y de sabiduría, y luego tienen una oportunidad aquí en la tierra, ¿no?, de seguir creciendo, una sola oportunidad, y luego, después de la muerte, sabemos que siguen, bueno, pues creciendo espiritualmente o purificándose, es la palabra, pues en el purgatorio o en los mundos de otras dimensiones o lo que sea. Pero claro, hay un refrán espiritual muy famoso que todas las tradiciones están de acuerdo con él, que dicen: como es arriba es abajo, ¿no? Nosotros aquí en la tierra observamos que los niños nacen todos iguales, bebés, con el carácter y personalidad sin desarrollar, y luego con la vida van, ¿verdad?, a nivel al menos de cuerpo mental y cuerpo emocional. Pues a nivel espiritual, lógicamente, lo lógico sería pensar que Dios crea las almas, porque la espiritualidad es transracional, pero nunca irracional, ¿no? Entonces, que Dios crea las almas inocentes, sin información, y van cogiendo información a lo largo de una serie de experiencias, que pueden ser en estas dimensiones o en otras, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para ir desde lo animalístico pues hasta lo, digamos, angélico, ¿no? Que es la evolución de conciencia de las almas, ¿no? En eso realmente consiste la salvación, en mi opinión, ¿no? O sea, en ir evolucionando en conciencia a través de estos niveles que ya existían antes de que existiera el ser humano, no sé si me explico, ¿no? O sea, estos son niveles de conciencia de todas las criaturas de Dios, tienen que ir de alguna manera transcurriendo, ¿no? O moviéndonos a través de ellos, ¿verdad? Y por lo tanto, cada uno puede esto interpretarlo como quiera, pero lo que está claro es que el alma viene con un nivel de conciencia ya previo, o sea, eso es un dato, y también está claro que después de la muerte el alma sigue evolucionando por esos niveles, ¿no? Insisto, los que creen en la reencarnación pensarán que es volviendo a otros cuerpos en el mundo físico, por eso, por ejemplo, los orientales. Los occidentales creen que es en otras dimensiones, que llamamos purgatorio o lo que sea, donde las almas siguen, pero están todos de acuerdo en eso, que después de la muerte el alma sigue evolucionando. Lo demuestran hoy los estudios de experiencias próximas a la muerte, las regresiones psiquiátricas y muchas otras cuestiones, ¿no? Con lo cual tenemos que saber que nosotros estamos aquí trabajando todos en nuestra evolución espiritual para poder ir aumentando nuestros niveles de conciencia de acuerdo con esos niveles que ya están preestablecidos de alguna manera, ¿no? También tenemos que decir que hay una ecuación matemática, y esto concretamente los niveles de conciencia lo explico con más detalle en el primer libro que en el segundo. En el segundo se toca, pero no se desarrolla con tanto detalle como en el primero, ¿verdad? Pero sabemos también, por las investigaciones que se han hecho, que nuestra felicidad, como veremos con más detalle en la sesión quinta o sexta, creo, nuestra felicidad depende más, o sea, depende totalmente del nivel de conciencia. O sea, hay una ecuación matemática que dice felicidad igual nivel de conciencia. En los niveles de conciencia bajos no hay felicidad, hay mucho conflicto, lío, follón. Me explico, conflicto interno, es el rechinar de dientes del que hablaba Jesús, ¿no? Y en los niveles altos pues hay ya mucha felicidad, ¿no? Tengo un cuadro en el primer libro que lo describe, ¿no? Nivel por nivel y porcentaje de felicidad. Pero tenéis que daros claros con esta idea. Si queremos ser felices, mejor que tener éxito, mejor que tener salud, mejor que nada,
es elevar el nivel de conciencia. Y eso nos llevará a ser más felices de forma automática. Dicho de otra manera, Teresa Calcuta o Gandhi, porque esto no depende de ninguna confesionalidad, sino más bien depende de la puridad de intención, ¿verdad?, de cada persona, eran más felices que Al Capone o que Pablo Escobar, con independencia del éxito o no éxito, recursos no recursos, salud o no salud. Era su forma de interpretar y comprender el mundo que te lleva a esa paz interior y a esa felicidad, ¿vale? Entonces, si os parece, podemos, fijaros que en mi primer libro presento dos escalas de niveles de conciencia, una más detallada de Hawkins, otra más resumida, ¿no?, de Smedley, pero hay otras muchas más, ¿verdad? Y que, como siempre, esto se puede explicar de una manera, de otra manera o de mil maneras, pero la idea central es siempre la misma. Hay niveles de conciencia y unos son más elevados que otros, evolutivamente hablando, porque el universo es jerárquico en ese sentido, y tenemos que comprenderlos porque yo siempre digo que cuando se tiene un mapa delante es más fácil salir de viaje porque lo vas a hacer de manera más eficiente. O sea, por ejemplo, cuando explicamos los niveles de conciencia, todo el mundo se va a ver reconocido en alguno de ellos, ¿no? Y sabiendo cómo es el siguiente, ¿no?, y cómo se experimenta y cuáles son sus características, pues creo que nos facilita el viaje. No digo que lo determine, pero sí digo que lo facilita. Cuando salgo de viaje con un mapa o con un navegador en el coche, pues tengo menos posibilidades de equivocarme de camino, de tener que volver, de irme por la carretera que no es, ¿no? Entonces, fijaros, cualquier cosa se puede explicar de metro en metro o de centímetro en centímetro o de milímetro en milímetro. Esto es un metro, también son 100 centímetros, también son 1000 milímetros. Por lo tanto, tenemos que comprender que los niveles también tienen muchos subniveles dentro de ellos, ¿no? Pero por el tiempo que tenemos en la sesión no voy a dar la explicación de digamos, de la escala más detallada. Esa la tengo en el libro, quizá en otras conferencias también que podéis encontrar en YouTube que he dado sobre el tema. Y me voy a centrar hoy en lo que es los niveles de conciencia vistos de metro en metro, ¿no?, para darnos una idea de qué se trata, ¿no? Entonces, fijaros, dicen los investigadores, por ejemplo, en el caso de Smedley, dice, en la Tierra se dan 3 niveles de conciencia vistos de metro en metro. Igual que en los colegios de la Tierra hay párvulos, bachillerato medio y preuniversitario, ¿no? Y todos están en el mismo edificio, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno está haciendo cosas distintas, claro. Entonces, visto de metro en metro, el nivel más bajo que se dará en la Tierra es lo que se llama el nivel 2. El nivel 1 se dio, pero ya no se da tanto, ¿no? Era aquel nivel que entraban los bárbaros en los poblados, se comían a los niños, violaban a las mujeres. O sea, que no había ni respeto en absoluto por ninguna cosa, por ninguna sensibilidad del sufrimiento de otros. Era salvajismo puro, ¿no? Y dicen que eso ya en la Tierra no se da porque la humanidad, claro, va evolucionando, ¿no? Dicen que ahora el nivel más bajo, que ya es suficientemente bajo, es lo que llaman el nivel 2, ¿vale? Y entonces el nivel 2 de conciencia tiene 3 características básicas, ¿no?, por así decirlo. La primera característica básica es que los sistemas de gobierno son dictatoriales, no son democráticos, ¿vale? La segunda es que los conflictos se resuelven por la violencia física. Claro, si tú tienes un problema con un conflicto con Al Capone o con yo que sé, Pablo Escobar, o que Dios me perdone, a lo mejor con Putin, pues más que ponerte una demanda judicial, te manda a pegar un tiro. No sé si me explico, ¿no? O sea, los conflictos entre las personas se resuelven todavía por la violencia física. Además, el nivel 2 de conciencia no produce mucha tecnología, ¿verdad? La puede comprar y la puede usar, pero no la producen ellos, ¿ok? Por lo tanto, esas son las 3 características del nivel 2 de conciencia más importantes. Ese nivel 2, dicen los investigadores, que hay como un 25% de la humanidad que está a ese nivel 2, ¿verdad? Igual que un porcentaje de los alumnos de cualquier colegio, pues son alumnos de párvulos, ¿verdad? Entonces, para que ese 25% mete mucho ruido, está todo el día en las noticias, ¿no? Pues, ¿quiénes podíamos decir que están en el nivel 2? Pues todos los que usan la violencia física para resolver problemas, ¿verdad? Los traficantes de drogas, los criminales violentos, los dictadores políticos, o por ejemplo los terroristas, no sé, de todo tipo, gente de nivel 2, y son los que nos crean todos los problemas, ¿verdad? Fijaros que todos los problemas de la humanidad se deben fundamentalmente
a los niveles bajos de consciencia, porque si lo pensáis bien, cuando el nivel de consciencia es muy bajo, hay mucha agresividad, hay guerra, hay violencia, nadie se pone de acuerdo con nadie, es la ley del más fuerte. Y claro, eso produce siempre muchas ineficiencias. Lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? La guerra de Ucrania está subiendo el costo del petróleo, del gas o de lo que sea a todo el mundo. Está habiendo problemas de suministro, pues de alimentos que se producían ahí o de lo que sea. En fin, todo lo que es un nivel de consciencia bajo crea ineficiencias y por eso no hay recursos para todos. Claro, yo una vez estaba dando una conferencia en la Facultad de Económicas de la Universidad de Granada y me preguntaron los alumnos en el turno de preguntas que por qué creía yo que había habido en España una crisis económica tan grande, ¿no? En los años 2012 y por ahí, ¿no? Y me acuerdo que yo les contesté de la siguiente manera. Les dije, ¿me podéis decir vosotros cuál creéis vosotros que ha sido la causa? Antes de que yo os dé mi respuesta, y me acuerdo que levantaron la mano unos y unos dijeron, ha habido mucha corrupción. Y otros dijeron, ha habido mucho exceso de deuda. Otro dijo, ha habido poca inversión a largo plazo y mucha inversión especulativa. Y así me dieron 5 o 6 razones, todas ellas válidas y todas ellas habían ocurrido, ¿no? Recuerdo que yo les contesté, vale, perfecto, me habéis identificado estupendamente las subcausas, ¿verdad? Pero yo os lanzo otra pregunta. ¿Creéis vosotros que si todos los ciudadanos españoles hubieran tenido un nivel de consciencia de, por ejemplo, Teresa Calcuta o Gandhi, o, ¿sabes? O, hubiera habido mucha corrupción y todos, ¡no! Y les digo, oye, hubiera habido mucho exceso de deuda y todos, ¡no! Claro, ¿no? Y así sucesivamente cada una de las subcausas que me dijeron, ¿no? Con lo cual les hice ver, de alguna manera dije, mira, pues el problema principal no está en la corrupción, no está en el exceso de deuda, sino que eso son consecuencias de un nivel de consciencia bajo de los españoles que provocó que todo eso ocurriese. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por eso digo que el nivel de consciencia o la falta de él es la causa principal de todos los problemas humanos. Y ahí es donde hay que corregirlo. Lo demás es poner parches. Claro, yo puedo perseguir la corrupción toda mi vida, pero siempre habrá corrupción. Puedo perseguir la entrada de drogas en los Estados Unidos, pero no lo consiguen. Eso solo se conseguirá cuando la gente deje de consumirlas y entonces al no haber demanda, pues no habrá oferta. Pero intentar hacer de policía sobre toda la gente que es fácticamente imposible y por eso se crean muchas ineficiencias en las sociedades, ¿no? Evidentemente, en una civilización más avanzada, ¿no? Si todo el mundo tuviera un nivel de conciencia superior a Teresa de Calcuta, evidentemente hay cosas que no nos harían falta. Por ejemplo, la policía, los jueces, los ejércitos, los armamentos, y así sucesivamente. ¿Y cuánto dinero nos gastamos en todo eso? Pues si todo ese dinero se pudiera gastar en educación o en sectores productivos de la sociedad, pues claro, el mundo sería otro y habría para todos. No sé si me explico, ¿no? Luego, el nivel de consciencia bajo siempre produce ineficiencia. Porque claro, ¿quién montará una fábrica en Siria o en Ucrania para que te la bombardeen al día siguiente? Pues nadie, ¿no? Por lo tanto, si no hay paz, ¿verdad? Si no hay confiabilidad y si no hay posibilidad de acuerdos, pues siempre todo lo que es lucha y pelea produce ineficiencias. Eso es obvio, ¿no? Y la solución de la humanidad es subir el nivel de conciencia para que eso ya no ocurra, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho que el nivel más bajo era el nivel 2, habíamos dicho el porcentaje de población que está en él y habíamos dado sus características principales, ¿verdad? Bueno, pues ahora el siguiente nivel, ¿verdad?, de consciencia visto de metro en metro es lo que se llama el nivel 3 de consciencia, ¿no? ¿Y cuáles son las características principales del nivel 3? Primero, los sistemas de gobierno son democráticos, ya no son dictatoriales, ¿verdad? El sistema democrático no es todavía el mejor sistema posible, pero es mucho mejor digamos, que el sistema dictatorial, obviamente. Todavía es violento porque es el gobierno de la mayoría sobre la minoría. Todavía se producen muchas ineficiencias porque además, como es una persona un voto y la mayor parte de la gente está en niveles bajos,
pues a veces votan a personas de nivel bajo porque no reconocen la falta de nivel en el candidato. No sé si me explico, ¿no? Entonces, tiene todavía muchos problemas, pero es superior digamos, al dictatorial. ¿Y cuáles son las otras características? Que se produce ya bastante tecnología en el nivel 3. Claro, no es lo mismo ir a Londres o a Nueva York que ir a Yemen o a Somalia. No te vas a encontrar ahí grandes torres wifi, ni aeropuertos modernos, ni esas cosas, ¿no? Y la tercera característica, y esta es importante, es que los conflictos ya no se resuelven por la violencia física, sino que se resuelven por la violencia verbal o mental. ¿Vale? Por ejemplo, todos vemos el Congreso en España, ¿no? Cuando lo ponen en televisión, algunas sesiones, y ya nos damos cuenta de que nadie le pega un puñetazo a otro o le tira una silla, ¿no? Como ha pasado en Ucrania o como ha pasado en Venezuela, que lo hemos visto en la televisión, ¿no? En el Parlamento, que se han pegado físicamente, ¿no? Aquí no, aquí se insultan, se descalifican, no se hablan de los problemas serios, dicen tonterías, clichés, eslogans, pero no, al menos ya no hay violencia física y los parlamentarios pueden volver sanos y salvos a su casa, ¿vale? Por lo tanto, parece que ahí ya el primer nivel de violencia, que es la violencia física, ya se ha superado, ¿no? Eso sí, siguen los otros dos niveles de violencia, que son el mental, ¿verdad? Y el verbal, ¿ok? Entonces, bueno, dicen que el 70% de la población de la Tierra está en el nivel 3, ¿verdad? Por eso, si se viera la Tierra desde el espacio, se definiría como un colegio de almas de nivel 3, porque ahí está el centro de gravedad. Pero parece ser que en todos los colegios de almas, porque la evolución no solo es individual, sino colectiva, siempre coexisten 3 niveles, porque es lo que nos ayuda a crecer más, aparentemente, según el plan de Dios. Porque claro, los niveles bajos nos sirven de entrenadores, ¿verdad? Y los niveles altos nos sirven de inspiración, de modelo, ¿no? Y entonces, pues por eso la creación está hecha de esa manera, ¿no? Entonces, claro, si vemos que en el nivel 3 hay muchos subniveles, claro, no es lo mismo estar en el tercero bajo que en el tercero alto, ¿vale? Esta es la gran diferencia. En el tercero bajo, aunque ya se ha abandonado la violencia física, todavía no hay integridad. Y si puedes robarte un billete y nadie te ve, lo haces. Porque el único criterio ahí ético es que no me pillen, ¿verdad? Lo vemos en la política todos los días. En el tercero alto, la gente ya tiene un nivel ético propio, es gente más íntegra y lo que no le parece bien no lo hace, punto, le pillen o no le pillen, ¿verdad? Aunque todavía la gente del tercero alto tiene una cierta intención de obtener, ¿verdad? Porque la intención predominante, tanto del nivel 2 como del nivel 3, es obtener, ¿ok? ¿Por qué obtener? Porque como no estamos felices, no estamos llenos, creemos que podemos alcanzar la felicidad llenándonos de cosas externas. Me da igual que sean relaciones, juguetes, como yo digo, casas bonitas, coches, momentos de diversión, relaciones de pareja, sexo, lo que sea, llenarnos de cosas de fuera, ¿no? ¿Sí? Para sentirnos mejor, ¿no? Bueno, es solo en el nivel 4, que es el último nivel, donde la intención predominante del ser humano cambia de obtener a servir, ¿verdad? Porque hay que dejar claro que en los niveles de conciencia no influye tanto la brillantez intelectual. Oye, probablemente era más brillante intelectualmente Einstein que Teresa de Calcuta, ¿no? Pero el nivel de conciencia de Teresa de Calcuta era superior al de Einstein porque tenía mucha más puridad de intención, ¿vale? O sea que lo que más determina los niveles de conciencia es la puridad de intención, no la brillantez intelectual, ¿vale? Eso es lo que tenemos que aclarar también, ¿no? Entonces, el tercer nivel que existe en la Tierra es lo que se llama el nivel 4, ¿verdad? Y el nivel 4 solo hay un 4, un 5% de los seres humanos, ¿no? Es el más escaso, ¿no? Predomina más el 2 y el 3 sobre todo, ¿no? Pero el 4 sí hay una serie de individuos ahí que, bueno, ya tienen otras características y las características son estas. Los gobiernos ya no serían, si todo el mundo estuviera en el nivel 4, los gobiernos no serían ni dictatoriales ni democráticos, serían por consenso. O sea, es decir, ¿quién sabe de qué? ¿Quién puede ocuparse de esta función? No sé si me explico, ¿no?
que hay que hacer para administrar lo que sea. Porque además ahí ya los cargos no se ven como privilegios, sino como responsabilidades y por lo tanto la gente prefiere no tener el cargo, ¿no? Lo que pasa que a veces se acepta porque se cree que se puede ser de servicio a los demás, ¿no? Segundo, se produciría muchísima tecnología, ¿no? Lo que pasa es que la gente que está en el nivel 4 muchas veces está más interesada en el servicio a los demás que en la producción de cualquier cosa, ¿no? Y los conflictos ya no se resuelven con ningún tipo de violencia, ni física, ni verbal, ni mental. O sea, ¿qué conflicto podría tener, por ejemplo, Gandhi con Teresa de Calcuta? Y si tuvieran un conflicto, ¿cómo lo resolverían? ¿Vale? Estoy seguro que lo resolverían por el punto de amor, por el punto de ley, o sea, que es lo mejor para todos. O sea, no es que yo quiera ya este trozo de la tarta y tú el otro y tal, no, ¿qué hacemos para que todo el mundo se beneficie, ¿no? Entonces, claro, es un nivel muy diferente al 2 y al 3, ¿no? Y es un nivel que es una necesidad evolutiva para todos nosotros, ¿no? Esto es lo importante que me gustaría dejaros como reflexión, ¿no? O sea, que nosotros no vamos a parar nuestra evolución en el alma hasta que pasemos por esos niveles, ¿no? Claro, en el nivel 4, medio y alto ya estamos hablando de lo que serían los niveles místicos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya estaríamos hablando de la santidad primero y luego del cambio de percepción místico después, ¿no? Pero eso no se da hasta que nos situamos en ese cuarto nivel. No sé si me explico, ¿no? Entonces, los niveles se pueden describir más o menos así, ¿no? Podríamos ver un poco cómo funciona el ser humano para poder poner algunos ejemplos prácticos para que lo entendamos mejor, ¿verdad? Cuando está en esos niveles, ¿no? Y podemos referirnos a dos temas que son pues, de interés normalmente de todo el mundo, ¿no? Como es, por ejemplo, el trabajo o el sexo, ¿no? Lo pongo como ejemplo en mi primer libro, ¿no? Entonces, empecemos por el trabajo profesional. Cuando tú estás en el nivel 2, siempre vas con pistolas, con guardaespaldas, con seguridad, ¿verdad? Atacas, te pueden atacar. O sea, tu trabajo profesional incluye el estrés de que te pueden pegar un tiro en cualquier momento, ¿no? Y bueno, tú vas a lo tuyo, tú no mantienes tus acuerdos, porque los acuerdos solo los mantienen mientras te convengan. En el momento que te dejen de convenir un poco menos, pues los rompes o los cambias o lo que sea, ¿no? En el nivel 2 no es posible llegar a acuerdos, porque el interés propio de cada persona es predominante y como todos sabéis, pues no se pudo llegar a un acuerdo con Pablo Escobar de ningún tipo, ¿no? Ni siquiera cuando aceptó ir a la cárcel lo cumplió, ¿no? Entonces, ahí manda la violencia, manda la ley del más fuerte y llegar a acuerdos es imposible, ¿no? Robas todo lo que puedas, matas a quien haga falta que se ponga en tu camino y así vas subiendo profesionalmente en tus organizaciones, terroristas, drogas, lo que sea. Bien. En el nivel 3, claro, es muy diferente el 3 bajo que el 3 alto, ¿no? O sea, a veces lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pasar del 3 bajo al 3 alto, porque aunque el 3 bajo, un profesional ya ha abandonado la violencia, por ejemplo, un estafador en el mundo de los negocios ya no mata a nadie, no pega tiros, pero engaña, estafa, hace lo que pueda para salir el palante con un único criterio, que no lo metan en la cárcel, o sea, que no lo pillen, ¿no? A veces los pillan y se van a la cárcel, pero su intención es hacer todo lo que puedan para ellos salir para adelante sin que les pille nadie, ¿no? Gente que no es fácil llegar a acuerdos con ellos, si llegas tampoco los acaban de cumplir, es gente que no tiene lealtad, lo vemos en la política, ¿no? O sea, unos tíos que han trabajado con ellos años, cuando les conviene los echan, ya no cuentan con ellos, lo que sea, ¿no? Es el tercero bajo, ¿no? En el tercero alto ya hay, como dije antes, una integridad interna y la gente sigue queriendo, ¿no? Tener más que otros, ser prestigiados, ganar un dinero, ser presidentes de lo que sea, pero ya tienen unas reglas éticas que no harán cosas, les pillen o no les pillen, por así decirlo, que no correspondan con su sistema ético, ¿no? El que sea de cada uno, ¿no? Y además, en el tercero alto, es normal que la gente, además ya de trabajar para sí mismo predominantemente, pues con el dinero que les sobra o con el tiempo que les sobra,
ya empiece a pensar en ayudar a los demás, ¿vale? Todavía no es intención predominante, pero ya se empieza a desarrollar en el tercero alto esa sensación de que, hombre, que también hay que contribuir con la sociedad y que hay que ayudar a otros y tal. Por eso es el mundo de algunos empresarios que, por ejemplo, montan fundaciones o hacen donaciones a lo que sea, ¿no? En fin, ese tipo de situaciones. Insisto, aunque su intención predominante y el gran porcentaje de horas al día todavía sigue dedicado a su propio crecimiento profesional o seguridad económica o lo que sea. Solo en el nivel 4, por ejemplo, en el trabajo, en el nivel 4, primero ya no se trabaja por dinero, se trabaja por servicio. Ya no te importan los títulos, las tarjetas de visita, o sea, no te defines a ti mismo por lo que haces, ¿no? Sino por lo que eres, ¿no? Y claro, tu intención ya es el servicio y todavía en el cuarto bajo puede ser un servicio más localizado, ¿verdad? Y en el cuarto alto ya es un servicio universal. Fijaros que podéis encontrar un YouTube, está en YouTube, es un vídeo que dura 3 minutos, que es del Papa Francisco, y que es curioso, ¿no? Porque el Papa Francisco dice más o menos esto, ¿no? En ese vídeo, que insisto, podéis encontrar en YouTube, y el Papa dice, con su acento argentino, ¿no? Que yo no sé imitar, pero dice, vosotros creéis que son más gratos a los ojos de Dios, por decir algo, un cura o una monja normales que un Gandhi, un Martin Luther King. Dice, estáis equivocados y os vais a llevar una gran sorpresa cuando os muráis. Con lo cual, de alguna manera, el Papa Francisco está en ese vídeo, mi opinión, pues eso, sin explicarlos porque no era el momento ni daba tiempo, pues considerando estos niveles de conciencia de los que estoy hablando, ¿no? Y por eso él sabe que una persona de alto nivel de conciencia, aunque sea de otro pensamiento, de otra creencia y tal, pues está más cerca de Dios que un Torquemada, ¿no? Por muy ortodoxo que fueran sus creencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto hay que comprenderlo, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar en subir nuestro nivel de conciencia, que en definitiva es un trabajo de puridad de intención, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que esto es un tema que todos vais a ir observando, ¿no? O seguro ya los habéis observado, ¿no? En vuestro trabajo de crecimiento de nivel de conciencia, que cuando el nivel sube, ¿verdad?, se producen unos cambios dentro de nosotros, ¿no? Cuando estamos entrando en el cuarto nivel. Y voy a leeros algunos de los que tengo reconocidos, ¿no? Por ver si os suena familiar algo de esto, ¿no? Por ejemplo, según vamos subiendo el nivel de conciencia, va aumentando nuestra disposición de servir más y se necesita obtener menos, ¿no? Se es menos temeroso, ansioso o necesitado, ¿no? Cuando uno emocionalmente, cuando uno va subiendo, ¿no?, de nivel de conciencia. Se necesita menos tiempo para soltar apegos, ¿verdad? Y notamos que además que la mente se nos va volviendo más suelta, menos fijada en la materialidad. Se nos desarrolla la intuición, se percibe y se discierne mejor, de una forma menos crítica, ¿no? Dejamos de juzgar tanto a la gente, porque claro, la diferencia entre el juicio y la evaluación es muy importante de entender. No debemos juzgar, porque juzgar es cuando evaluamos y le ponemos una carga emocional propia a esa evolución, ¿no? A esa evaluación, perdón. Cuando evaluamos no le estamos metiendo carga emocional. Claro, es que si no evaluáramos caeríamos en el relativismo y sería igual de buena Teresa Calcuta que Al Capone. Hombre, eso no es así, ¿vale? Por lo tanto, sí tenemos que aprender a evaluar, pero tenemos que aprender a no juzgar. Y cuando va subiendo nuestro nivel de conciencia, notaréis que va bajando, ¿no?, la carga emocional que nosotros ponemos en nuestras evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, según se va subiendo el nivel de conciencia, pues se interesa mucho más hablar de cuestiones espirituales, de crecimiento espiritual, de lo que sea, ¿no?, que hablar de estupideces o de cuestiones mundanas, ¿no? Uno ya no se deja llevar por cotilleos, chismes y nunca habla jamás mal de los demás, porque sabe que eso puede tener consecuencias para uno mismo, ¿no?
se empieza a intentar servir a las personas, pero no intentar cambiarlas, porque si uno se da cuenta de que de alguna manera tiene que cambiarse ellas mismas, ¿no? Se empieza a tener también más experiencia de lo milagroso en la vida, ¿no? De las sincronías que siempre existen, se reconocen, se cuenta con ellas, ¿no? Por lo tanto, una vez más, para subir de nivel, ¿verdad? Nos va a ayudar a comprender cómo es cada nivel y cómo son los subniveles, vernos reflejado en el que a cada uno le corresponda y saber hacia dónde tenemos que trabajar. En este sentido, os recomiendo mucho a todos vosotros la lectura de los libros de David Hawkins, ¿no? Que fue un psiquiatra americano muy famoso, que quizás es uno de los que más han investigado esto y lo explica muy bien en todos sus libros, ¿no? Aunque también tiene dos muy interesantes, uno que se llama El poder contra la fuerza y otro que se llama Trascendiendo los niveles de conciencia, ¿no? Donde los explica a todos muy bien y nos dice lo que tenemos que hacer para subir, pero para subir de nivel, ya hemos dicho en la conferencia anterior, y es el tema central de todas estas charlas, y lo remacharemos en profundidad cuando llegue la quinta charla, es que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Subir de nivel significa ir trascendiendo el ego poco a poco, ¿no? Y de alguna manera la manera más rápida de hacer eso, en mi opinión, es a través de la aceptación, ¿no? Y eso lo explicamos y lo volveremos a explicar, ¿verdad? Claro, estos niveles de conciencia, cuanto más alto es el nivel de conciencia, ¿verdad?, más alta es nuestra vibración energética. Porque, como dijimos en la primera sesión, cuanto más rápido irá la energía, más información, más comprensión puede haber, ¿no? Por lo tanto, eso también hay que comprenderlo, ¿no? Claro, vibra mucho más alto una energía, la energía de Teresa de Calcuta, que la de Al Capone. Eso es obvio, o sea, eso lo podemos comprobar, porque yo he tenido algunas veces en mi vida, en mi trabajo profesional, que reunirme con algunas personas, no digo Al Capone, pero casi. Oye, sales de allí con el estómago, ¿sabes?, afectado, no sé si me explico, ¿no? Sin embargo, cuando me reuní con Teresa de Calcuta, salí de esa reunión como si hubieran metido heroína en vena, ¿no? O sea, el contagio de esa energía es brutal, ¿no? Y ayuda a los demás a subir la suya, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que la humanidad necesita es comprender esto, comprender estas ideas y comprender que para algunas funciones, para algunos puestos, ¿no?, de trabajo, hace falta un determinado nivel de conciencia o no se puede hacer bien. Esto afecta, por supuesto, claro, entre tener un presidente de gobierno en el tercero alto o tener un presidente de gobierno en el tercero bajo, ¿no?, la diferencia es abismal, como estamos viendo, no sé si me explico, ¿no? Entonces, este es un asunto que tenemos que comprender, porque los seres humanos tenemos que de alguna manera exigir que personas que ostenten unas determinadas funciones, pues claro, tengan el nivel de conciencia necesario para poder hacerlas de manera eficiente, ¿no? Bien, esto también influye, por ejemplo, como es lógico, en las organizaciones religiosas, ¿no? Porque claro, si tenemos un ministro, un sacerdote, por ejemplo, que es de nivel 4, pues eso es una maravilla. O sea, el servicio que va a hacer, va a ser maestro espiritual de todo el mundo. Pero cuando tenemos sacerdotes que no tienen el nivel de conciencia suficiente para ser sacerdotes, pues nos encontramos con los problemas que nos encontramos, ¿no? La pederastia, los escándalos económicos, lo que sea, ¿no? Entonces, este tema de la idoneidad es un tema que la humanidad tiene que ser consciente, y tenemos que aprender que determinadas funciones necesitan un determinado nivel de conciencia y que cuando no hacemos eso, cuando eso no se tiene en cuenta, los resultados que obtenemos son siempre bastante malos, ¿no?, como vemos, ¿no? Entonces, esta es una idea clave. Claro, a eso me puede decir la gente, bueno, Gonzalo, qué bonito lo que dices, y seguro, y además tienes razón, pero como no hay un test objetivo, ¿no?, que de alguna manera, ¿verdad?, pueda dejarnos saber en qué nivel de conciencia está una persona u otra, pues hasta que no haya ese test va a ser difícil aplicar esto, ¿no? Y yo digo, sí, vamos a ver, se están haciendo muchas investigaciones para desarrollar un test objetivo, ¿no?, de nivel de conciencia, como probablemente sabéis. Algunas de las más prometedoras están en el campo de la kinesiología, ¿verdad? No me quiero extender mucho en esto ahora porque yo mismo tampoco soy un gran experto, ¿no?, de ese mundo,
pero sí apuntaros que se están haciendo muchos esfuerzos para poder de una manera más objetiva medir el nivel de consciencia, ¿no? Es medible, ¿no? Pero hay que ver cómo, ¿no? Ahora, hay una manera subjetiva de hacerlo muy fácilmente, porque como el nivel de consciencia determina todas nuestras vidas, pues observando la vida de una persona te das cuenta inmediatamente en qué nivel está, ¿no? Habíamos hablado antes, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Pero si hablamos del sexo, pues estamos en lo mismo, ¿no? En el nivel 2 de conciencia es el mundo de las violaciones, de la pederastia, en fin, de la violencia física relacionada con el sexo, ¿no? En el tercero bajo, el sexo se vive de forma genital, es el mundo de la prostitución, de las múltiples parejas, del aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? En el nivel 3 alto, el sexo ya es un sexo en pareja y es un sexo comprometido y se puede tener la intención de fundar una familia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y aunque todavía el sexo es necesario en el tercero alto, en el sentido de que si no se practica se echa en falta, ¿no? Porque una de las cuestiones que nos ha explicado muy bien sobre el sexo hasta ahora es que además de todas las que sí se han explicado, ¿verdad? El sexo tiene la función de recuperar energía, o sea, y por eso cuando se tiene todavía conflicto interno, ¿verdad? Egoico, ¿no? Por emociones, sentimientos negativos, tal cual, pues claro, hay que recuperar esa energía y por eso todavía hay impulso sexual, ¿no? Igual que cuando se está 3 días sin comer o sin dormir, el cuerpo nos pide comer o dormir, porque es una manera de recuperar energía, ¿no? Bien, en el cuarto nivel es el primer nivel en el que el sexo ya no es necesario, ¿vale? En el cuarto bajo se puede tener sexo o no tenerlo, pero es una elección libre de la persona, uno ya no está condicionado por ello, y además si se tiene relación sexual en el cuarto nivel, se tiene dentro de una unión espiritual mucho más fuerte que un matrimonio normal, ¿no? Y además nunca es sexo casual o genital, ¿no? En el cuarto medio y alto ya no se suele practicar el sexo porque nadie se baja de una experiencia mística voluntariamente para practicar el sexo, que yo sepa, ¿no? Entonces vemos que el trabajo profesional o el sexo pues depende, ¿no? Del nivel de conciencia de la persona, cómo se vive, cómo se practica o cómo se ve, ¿no? Entonces, claro, tenemos que comprender que los niveles de conciencia bajos, ¿verdad? Los que están por debajo de la línea mínima de integridad, pues atraen lo negativo, producen siempre destrucción, desacuerdo, polémica, agresividad y violencia, ¿no? Y los niveles de conciencia más altos son los que buscan acuerdos, conciliación, convivencia, tolerancia, en fin. En los niveles más bajos eso no es posible. De verdad, como no es tanto un problema de maldad como un problema de ignorancia. Y fijaros que Jesús nos lo dejó muy claro en la cruz, ¿verdad? Porque sus últimas palabras fueron perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, él centró el problema en la ignorancia, ¿no? Claro, en la falta de información o de sabiduría que va ligada al archivo del alma a esas personas, ¿no? También tenemos que explicar que la humanidad va subiendo de nivel de conciencia en general, ¿verdad? Y que cuando se producen retrocesos en las personas, se producen más bien, como dijimos en la última charla, en el nivel de carácter y personalidad, no en el nivel de conciencia, porque solo permite grabar las comprensiones de la verdad y es lo que garantiza que la evolución es ascendente. A pesar de todas las barbaridades, que estoy seguro que todos estamos de acuerdo, siguen ocurriendo en la Tierra hoy, tenemos que darnos cuenta de que eso no quita que vayamos mejorando colectivamente. Por ejemplo, ¿qué se hacía un domingo en la época del Imperio Romano, ¿no? Pues la gente iba al Coliseo a ver cómo los leones se comían a los disidentes o cómo los gladiadores se mataban físicamente, ¿no? Hoy los domingos, pues a lo mejor vamos a un partido de fútbol, pero si un jugador le da un puñetazo a otro, lo expulsan, ¿vale? Hoy ya se habla de derechos humanos, hoy las mujeres votan, no sé si me explico, ¿no? Ya no hay esclavitud, o al menos no generalizada en el mundo, ¿no? Occidental, ¿no? O civilizado. Por lo tanto, sí que vamos subiendo en general de nivel de conciencia, aunque a veces cuando vemos la guerra de Ucrania o vemos otras cosas nos parezca que vamos para atrás en vez de para adelante. Pero no, dicen todos los investigadores que
en general la humanidad va subiendo a nivel de conciencia. Y dice Hawkins, concretamente, que a partir del principio de los 2000, año 2007, 2008, por ahí, ya la humanidad en su conjunto, por primera vez en la historia de la humanidad, subió por encima de esa línea mínima de la integridad. Y eso es lo que puede traernos pues ya unos avances tecnológicos impresionantes y una mejor convivencia y un mejor reparto de los recursos y más eficiente y todo eso. Por lo tanto, en eso hay esperanza, ¿no? A pesar de que todavía hay muchos subconjuntos de población que realmente te hacen pensar que es que vamos para atrás y no para adelante, ¿no? Pero realmente eso parece ser que no es así según los investigadores, ¿verdad? Y bueno, por último, aunque lo hablaremos más en la sesión quinta, también deciros que fijaros que los niveles bajos son insensibles, ¿verdad? Los niveles medios y medio altos son sensibles, porque la evolución va de la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, por ejemplo, pasando por la sensibilidad, hombre, yo lo paso mal cuando otro lo pasa mal, para llegar a lo que yo llamo la transsensibilidad de los niveles altos, ¿no? Fijaros que en la tradición cristiana esto siempre se ha llamado la santa indiferencia, si os suena, ¿verdad? Claro, a mí no me gusta mucho llamarla santa indiferencia, porque sí es santa, pero no tiene nada de indiferencia. ¿Sabes? Porque claro, el indiferente es el que no le importa, ¿no?, el sufrimiento del otro. A las personas de alto nivel les importa muchísimo el sufrimiento de otro. Lo que pasa es que se dan cuenta de que ellos no van a ser mejor de servicios por sufrir ellos con ello, ¿no? Sino que de alguna manera, al comprender la perfección de la creación, saben que la realidad es la voluntad de Dios y que todo es lo mejor para todas las almas. Porque la persona que es sensible todavía tiene mucho gasto de energía propia, preocupándose tanto, ¿no?, del sufrimiento de los demás. Yo digo siempre, si yo voy una noche, ¿no?, por el bosque y voy hablando con un amigo mío y me distraigo y me caigo una serie de novedizas, que prefiero que él se tire conmigo, me abrace y me acompañe ahogándonos juntos para que yo no me ahogue solo, o prefiero que se quede fuera para poder echarme una rama y sacarme, ¿no? Por eso veréis que en los niveles de conciencia bajos hay mucha insensibilidad e indiferencia ante el sufrimiento ajeno. No creo que a Pablo Escobar le importe mucho que ¿verdad?, que a alguien le pase algo, ¿no?, o sufra porque pone una bomba en un avión, su familia o algo así. Luego pasamos al mundo de la sensibilidad, donde se sufre con el sufrimiento ajeno, para llegar a la transsensibilidad, que no es insensibilidad en absoluto, pero donde uno ya sabe proteger más su energía interna para poder ser más de servicio y comprende la perfección de la creación, ¿no? Porque lo que nosotros deberíamos hacer con las personas que están sufriendo es ayudarles, no sé si me explico, ¿no? No tanto compartir el sufrimiento con ellos, porque eso no nos ayuda a nosotros ni a ellos, ¿no? Pero esto es un tema que también explicaremos mejor después. Bueno, el tema de los niveles de conciencia no he sabido cómo poder presentaroslo de una manera todavía más resumida. Nos quedaría hablar del desarrollo de la línea cognitiva. Solo apuntar una cosa, ¿no? El nivel de conciencia es como la nota media, ¿verdad?, de muchas líneas distintas de desarrollo. Está la línea cognitiva, la línea ética, la línea estética, la línea psicosexual, en fin, hay varias líneas, ¿no? Eso lo explica muy bien Wilber en lo que es un modelo que se llama el psicograma, ¿no? Y lo tengo explicado en mi libro primero, ¿no? En mi primer libro, creo que es en el capítulo 4 o 5 de la primera parte, ¿no? Pero esa línea cognitiva, que es una línea de desarrollo, es una línea importante, ¿no?, porque determina cuál es nuestra manera de comprensión, ¿no?, del mundo de la realidad. Y bueno, muy rápidamente, bueno, yo creo que es mejor que deje tiempo para las preguntas, y este tema de la línea cognitiva, que me va a llevar 5 o 10 minutos poder explicarlo, lo podéis ver en el libro, el que lo tengáis, y si no, en otra sesión sacaré 10 minutos para explicarlo, porque es que si no nos va a quedar tiempo para las preguntas, porque ya son las 2. Así que muchas gracias a todos y las preguntas que hagan, ¿vale? Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias.
por esta bellísima charla de hoy. Hay muchas preguntas, pero hoy las preguntas se han ido contestando conforme avanzaba la charla, en general. Así que voy a seleccionar algunas que todavía están, digamos, sin contestar, ¿no? Una de ellas es si atraemos y nos sentimos atraídos principalmente por personas de nuestro nivel de conciencia, en nuestra vida diaria o en nuestro caminar. Sí, vamos a ver. Yo te diría que, hombre, a lo mejor una persona de nivel de conciencia más bajo puede verse atraída por una Teresa de Calcuta, ¿no? O por un Gandhi, como verse atraído, es posible. Yo respondería a esa pregunta diciendo que normalmente somos correspondientes, por ley universal, que explicaremos en una de las próximas sesiones, a relacionarnos con, o sea, a tener en nuestras vidas personas de nuestro nivel, porque claro, cada nivel requiere de unas experiencias específicas de aprendizaje, ¿verdad? Y por lo tanto, esas experiencias se dan mejor entre personas del mismo nivel. Por ejemplo, una persona que está haciendo un trabajo profesional, por ejemplo, un empresario, pues lo normal es que trate todo el día pues, con otros ejecutivos, otros empresarios o proveedores, clientes, ¿verdad? O sea, personas que están en su nivel, ¿no? No digo que un empresario no pueda un día visitar a una Teresa de Calcuta o tratar con un maestro espiritual que le vaya a ayudar, pero vamos, sus relaciones personales, ¿verdad? Suelen ser del nivel de la persona, su pareja, pues suele ser una persona de su nivel, por eso, por ejemplo, las relaciones de pareja de los niveles bajos pues son siempre muy tormentosas, agresivas, no suelen durar mucho, ¿verdad? Las relaciones de pareja de personas de más alto nivel pues tienen un funcionamiento distinto, ¿no? Entonces yo diría que sí, que más que sentirnos o no atraídos, que atraemos a nuestra vida, sí, por ley universal. Claro, yo nunca me he relacionado con Pablo Escobar o con Al Capone, ni los he invitado a comer a casa, ¿no? Entre otras cosas porque no quiero que estando comiendo con ellos aparezcan unos tíos por el jardín con metralletas y nos maten a todos, ¿no? O sea, pues cuando era empresario solía relacionarme más pues con otros empresarios, e insisto, clientes, proveedores, empleados, tal. Cuando me he dedicado ya de lleno al mundo espiritual, pues he visto cómo ha habido un cambio en mi vida, ¿no? Y entonces, pues claro, han venido apareciendo en mi vida pues personas de otro perfil. Pues mira, gracias a Dios, la amistad reciente que he podido desarrollar con Pablo, por ejemplo, ¿no? O con otras personas como él, que a lo mejor antes pues no aparecían tanto en mi vida, ¿no? Pues yo estaba demasiado ocupado en ir a la oficina y en cumplir presupuestos, ¿no? No tenía tiempo o atención para ello, ¿no? Aquí hay otra pregunta, Gonzalo, que dice así: ¿el punto de ley o punto de amor con el que solucionaría un supuesto conflicto Gandhi y Teresa de Calcuta es el conjunto de las leyes del universo que pones en tu libro? Sí, claro. Es que no nos vamos a adelantar a la sesión de las leyes universales, pero sí decir que todo ocurre por ley. Esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo, pero vamos, San Agustín también, ¿no? Habla de las leyes universales, ya os lo citaré cuando llegue esa conferencia, ¿no? Entonces, todo ocurre por ley. Entonces, claro, la ley fundamental es la ley del amor, es la ley principal de la que se derivan todas las demás leyes, ¿verdad?, que rigen la creación y la comprensión de la creación por parte de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, claro, yo supongo que si Teresa Calcuta y Gandhi tuvieran que tomar una decisión sobre lo que sea, siempre tomarían la decisión que estuvieran alineada con la ley del amor. Explico, lo que más convenga para que se exprese la ley del amor en todos los hombres. No tendrían en cuenta sus intereses personales para nada, no tendrían que pactar con nadie, o sea, simplemente dirían, oye, ¿qué haría aquí Jesucristo? No sé cómo explicarte, ¿no? Y se ha acabado, y podrían equivocarse porque, claro, Teresa de Calcuta y Gandhi todavía no son infalibles, pero su intención siempre sería hacer lo que hiciese Cristo, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que estuviera alineado con la ley del amor y con las leyes que se derivan de la ley del amor. Porque aunque no comprendan cómo son esas leyes, y cuando hablemos de las leyes os pondré un ejemplo de Gandhi que en un momento no lo comprendió y le costó caro,
pero aunque no las comprendan, su intención es acomodarse a ellas. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto no hay falta de acuerdo. Ten en cuenta que la asignatura principal del nivel 2 es dejar de usar la violencia para resolver conflictos. La asignatura principal del nivel 3 es aprender a llegar a acuerdos con otros y comprometernos con esos acuerdos y cumplirlos, ¿verdad? Pero en el nivel 4 todas esas necesidades ya están muy superadas y entonces lo que buscas es el bien común, ¿vale? Eso lo he querido decir. Podrás acertar o no en la decisión que tomes para el bien común, pero esa es tu intención, ¿vale? Gracias, Gonzalo. Aquí tenemos otra pregunta que dice que si decidimos dedicarnos a trabajarnos y esforzarnos por elevar nuestro nivel de conciencia, ¿hasta qué punto nos asiste en ello el absoluto? En todo punto. Es decir, sin la asistencia del absoluto, nadie subiría al nivel de nada. O sea, es que ni viviríamos. O sea, no. O sea, la gracia está ahí para todos, lo dice el Evangelio, cuando dice que el sol brilla para buenos y malos, no sé si me explico, ¿no? O sea, sin la asistencia del absoluto o de Dios, o como lo queramos llamar, nada es posible. Ahora, lo que sí es verdad es que cuando subimos de nivel, ¿verdad? Siempre va aumentando nuestra cooperación con esa asistencia. Entonces, por eso hay un refrán espiritual que yo considero clarísimo, que dice que, claro, que el límite de la gracia no la pone Dios, la pone el que la recibe, ¿no? Entonces, claro, no está igual de abierto a la gracia un nivel de conciencia de Pablo Escobar o de Al Capone con un nivel de conciencia de Gandhi o de Teresa de Calcuta, ¿no? Eso es evidente. Según vamos subiendo de nivel, vamos haciendo más fácil, ¿verdad?, esa ayuda del absoluto, entre otras cosas porque por primera vez la buscamos, no la rechazamos, ¿no? Y ahora, sin la gracia, aquí no hay nada que hacer. Es verdad que para subir el nivel de conciencia tenemos que tener la intención de hacerlo, tenemos que convertirlo en nuestra primera prioridad para subir más y mejor. No es común que la prioridad de las personas sea subir el nivel de conciencia, lo comprobamos cuando quiera, salimos a la calle y preguntamos a la gente, ¿cuál es tu prioridad? Y todos dirán, pues oye, pues yo qué sé, crecer profesionalmente o tener una familia o tener éxito en la vida o tener salud o lo que sea. Nadie te va a contestar subir el nivel de conciencia lo más rápido posible. No sé si me entiendes, ¿no? Pero esa es la forma que tenemos que a partir de ahora definir el éxito en la vida, porque solo estamos aquí para eso. Todo lo demás solo tiene valor si nos ayuda a eso. No sé si me explico, ¿no? Y todos los destinos de los seres humanos, todas las experiencias que tienen que vivir están diseñadas por Dios con ese objetivo. Esto queda clarísimo en el Evangelio, como os cité en la primera sesión, ¿no? Y por lo tanto tenemos que, o sea, si queremos hacer más eficiente, más rápido nuestra subida a nivel de conciencia, lo primero que tenemos que hacer, como todo lo demás, es dedicarnos a ello. O sea, tomárnoslo como una prioridad, comprender qué es lo que hemos venido a hacer. Y además comprender qué es lo más inteligente que podemos hacer por nosotros mismos, porque como dije en un momento anterior de la charla, nuestra felicidad depende del nivel de conciencia y en eso no hay trampa posible. Y en definitiva, todos los seres humanos que yo he conocido en mi vida, todos han querido ser felices. Otra cosa es que no hayan sabido cómo o que hayan buscado la felicidad donde no puede encontrarse. Pero no es que no quieran ser felices, todos quieren ser felices. Luego, como la felicidad es casi nuestra primera prioridad, ¿me entiendes? ¿Para qué nos sirve tener salud o recursos económicos o una pareja extraordinaria o hijos o lo que sea, si no es porque creemos que nos van a hacer más felices, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, no busquemos la felicidad donde no la podemos encontrar, en mi propuesta, y seamos conscientes de que nuestra única forma de garantizarnos esa felicidad, ¿verdad?, es subir el nivel de conciencia. Y entonces aparece como algo automático, como un subproducto de ello. No sé si me explico, ¿no? Claro, tenemos que tener fuerza de voluntad, tenemos que tener dedicación. Claro, si tú me dices mañana, olvídate de los niveles de conciencia, tú me dices, Gonzalo, quiero aprender a jugar al golf o a tocar el piano. Pues yo te puedo dar una clase teórica de lo que es el golf o lo que es el piano, ¿no? Pero hasta que tú no practiques,
O sea, si quieres ser un buen pianista o un buen golfista, tienes que entrenarte, tienes que dedicarte a ello, tienes que ponerle dedicación e intención. No sé si me... Y quizá uno de los motivos porque la humanidad ha subido bastante lento, ¿no?, de nivel de conciencia, es porque no nos hemos dedicado a ello, ni siquiera hemos comprendido lo que era. Entonces, claro, es casi una subida automática, ¿verdad?, por las experiencias que nos van pasando, de las que aprendemos algunas cosas, pero no nuestra dedicación predominante, ¿no? Y hasta que eso no sea, no podemos extrañarnos de que el crecimiento sea más lento, ¿verdad? Además, mira, otra cosa que tenemos que comprender para no desesperarnos es que yo no conozco ningún niño que haya hecho todo el bachillerato en un año, ¿no? Yo creo que todos los niños necesitan varios años para completar el bachillerato porque nadie puede asimilar en un solo año pues toda la información que el bachillerato te da, ¿no? Creo que en los niveles de conciencia pasa lo mismo, ¿no? Y que salvo sucesos muy raros, como por ejemplo el tema de San Pablo, ¿no?, lo normal es que todas las almas pues tengan que pasar por esos niveles y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Eso no se hace en una vida. O sea, yo no conozco mucha gente que haya nacido en el nivel de conciencia de Pablo Escobar y se haya muerto siendo Teresa de Calcuta. Si vosotros conocéis alguno, decírmelo, ¿no? Pero quizá conozco uno, San Pablo, por lo que se dice y se cuenta, ¿no?, que era un criminal que perseguía a los cristianos y de repente en 2 días se convirtió en una persona de 4.º nivel. Dios puede hacer lo que quiera y seguro que ahí no hay ninguna injusticia, por alguna razón ocurrió, porque Dios no es caprichoso ni trata a unos diferentes que otros. Pero está claro que eso no se observa habitualmente, ¿no? Se observan pequeños avances en las personas. Claro, cuando esta información ya esté disponible para todo el mundo, como ya está, sí que estoy seguro que habrá más gente que se tome más en serio el subir de nivel porque lo comprende, ¿no? Y comprende cómo son los niveles, claro, y mira, siempre se dice que ver una cosa siempre es el principio de la solución del problema, ¿no? Entonces sé que de ahora en adelante esa subida será más rápida, pero hasta ahora ha sido lenta porque nadie se ha dedicado a ello. Ni siquiera hemos comprendido que era un nivel de conciencia, ni que existían, ni nos lo habían explicado nunca como lo estoy explicando yo hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esta información sí nos ayudará a todos a ir subiendo más rápido. Gracias. Ahora sí. Ahora, mira, Sonia pregunta si la Sí. emergencia climática y la degradación ambiental de nuestro planeta se podrían explicar desde un bajo nivel de conciencia de la humanidad. Sin duda sí. Claro, por ejemplo, la sensibilidad ecológica, ¿no?, el respetar el medio ambiente, el agradecer a Dios, ¿no?, la existencia de un planeta donde nuestra alma puede venir a encarnarse y a tener experiencias de crecimiento, es algo que se hace con toda naturalidad desde un nivel de conciencia alto. Lo que también quiero decir con esta pregunta, y esto es una opinión personal, es verdad que tenemos que cuidar el medio ambiente y respetarlo y agradecerlo, y por nuestro bien, por el bien de todo el mundo. Creo que hay muchos otros ejemplos que se pueden poner y no solo la emergencia climática. Creo que también en la emergencia climática, por una serie de motivos que no voy a entrar ahora porque sería muy largo, pero en esto del cambio climático se produce por 2 causas. Por esa falta de nivel de conciencia del ser humano, que ha creado unos procesos industriales como los ha creado y unas emisiones como ha creado y unas energías muy ineficientes que dependen del petróleo en vez de la luz del sol o lo que sea, ¿no?, que hacen otras civilizaciones más adelantadas. También tenemos que tener en cuenta que, por desgracia, por suerte o por desgracia, esto también depende mucho de los ritmos solares, ¿no? Y que aunque nosotros no hubiéramos hecho 800.000 fábricas contaminantes y coches y esto y aquello, ha habido a lo largo de la historia de la Tierra muchos periodos de cambios climáticos donde no había emisiones humanas, ¿no? Y creo que esto depende en un porcentaje alto de los ciclos solares, y eso no quita que nosotros no tengamos que respetar el medio ambiente, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que hacer por nuestro propio desarrollo espiritual. No necesariamente porque a lo mejor si quitáramos todas las emisiones
también se produciría un cierto calentamiento en estos momentos de la Tierra, porque también depende, como digo, de los ciclos solares. O sea que la verdadera razón de ser ecológico no es solo el cuidado del planeta o evitar el cambio climático, sino también aumentar nuestro desarrollo espiritual. No sé si me explico, ¿no? Que me parece razón suficiente. Y una última pregunta, Sí. Gonzalo. Hay dos personas Sí. que preguntan que si los animales comparten este proceso de evolución. Sí, claro. Sí, sí. Es decir, que los animales también tienen alma. Si no tuvieran alma, no vivirían. Acordaros de que la palabra alma viene de la palabra en latín anima, ¿no? Que es lo que anima la materia. Eso está clarísimo. O sea, el cuerpo que da vida al cuerpo físico y al cuerpo emocional y al cuerpo mental es el cuerpo espiritual, ¿verdad? Entonces, sin alma no hay vida. Por lo tanto, todo lo que viva, incluido las plantas, por ejemplo, tienen que tener un alma, porque si no, no vivirían, ¿no? Para que son almas menos desarrolladas que las nuestras, ¿verdad? Con menos capacidades todavía. Y hay muchos investigadores que están diciendo, no sé si acertada o equivocadamente, pero que nuestra alma ha pasado por ahí. O sea, que ningún alma llega al reino humano sin haber pasado antes por la toma de información de los reinos inferiores. Bueno, esto hoy en día no coincide con la doctrina católica, por supuesto, pero no es un tema tan irrazonable y es un tema que tenemos que esperar a ver qué nos sigue diciendo la ciencia y cómo podemos ir. Como veis, San Agustín era partidario de no definirse sobre ese tema, por lo que os acabo de leer, ¿no? Porque es un tema complejo, dice, ¿no? Entonces, yo no afirmo ni niego algo, tengo mi opinión personal, pero no la quiero dar porque es personal, pero sí creo que es un tema que tenemos que abrirnos todos en la mente a ver cómo interpretamos estos datos, ¿no? Que ahora tenemos, ¿no? Y el hecho de que las personas nazcan con niveles de conciencia distintos, a mí me parece un dato importantísimo, ¿no? Que tiene muchas interpretaciones y cada uno debe hacer las suyas, ¿no? Pero tiene interpretaciones, ¿eh? Y hay que tenerlo en cuenta. Y sí, los animales tienen alma. Y además, por otra pregunta que acabo de ver en el chat saltar, esto del nivel de conciencia no es confesional. Esto no depende de que creas esto o creas aquello, ¿no? O que seas budista o seas cristiano o seas judío. En todas las religiones hay niveles de conciencia altos y bajos y no depende de tu confesionalidad. Es lo que decía el Papa además en ese vídeo que podéis encontrar en YouTube, ¿no? Y esto sí que es un tema claro, ahí sí que estoy seguro y te lo digo, o sea, está más cerca de Dios un budista de alto nivel que un católico de bajo nivel, o al revés, no sé si me explico, ¿no? Ejemplo, fijaros que San Juan de la Cruz y Torquemada eran más o menos coetáneos, ¿no? En la misma época de la historia, más o menos. Los dos tenían la misma revelación, habían leído los mismos evangelios, eran parte de la misma iglesia, ¿no? Y fíjate qué diferente interpretó la revelación San Juan de la Cruz que Torquemada. Si hubiéramos podido hablar de los niveles cognitivos, pues claro, San Juan de la Cruz estaba en los niveles místicos y Torquemada estaba en el nivel mítico, en el que está Putin ahora, ¿no? De alguna manera, como desarrollo de línea cognitiva. Luego, uno se dedicó a matar a la gente en la hoguera por su propio bien y otro se dedicó a lo que se dedicó, ¿no? San Juan de la Cruz. Quiero decirte que como ves, esto no es confesional, esto es un problema de desarrollo del alma de cada persona. Claro, cuando los Torquemadas de la vida llegan a esos puestos, es los que hacen mucho daño, ¿no? Fijaros que ya dijo Confucio muy sabiamente, dijo una frase que es muy buena, dice: cuando alguien llega a un puesto de responsabilidad sin estar preparado para ello, todos sufren. Y eso es verdad, ¿vale? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Podríamos estar toda la tarde y toda la Es un noche tema escuchando. interesante, sí. Bueno, yo, si hay gente que quiera profundizar más en este tema, podéis ir a YouTube, poner mi nombre y buscar una conferencia mía que hable de los niveles de conciencia y ahí los explico ya mejor en hora y media, ¿no? No en estos 40 minutos, ¿no? O podéis ir a mi libro,
al capítulo 3 y ver las tablas con más detalle y con más profundidad, o podéis leer a los autores que se dedican a investigar esto, por ejemplo Hawkins, o por ejemplo Smedling, o Wilber, o en fin, hay muchos autores que hablan de esto hoy, que lo están investigando y que hoy podéis profundizar leyéndoles con más profundidad. Concretamente a mí me gusta mucho David Hawkins. Hawkins escrito H-A-W-K-I-N-S. ¿Vale? Creo que Pablo, o sea, hemos compartido algún libro de Hawkins y lo hemos visto juntos y creo que para esos temas es el que le recomendé, ¿no? Para los temas de niveles de conciencia. Muy bien, Gonzalo. Pues muchas gracias por tu participación y quedamos emplazados para el próximo jueves a las 7 de la tarde, hora española. Así quedamos y hablaremos de lo que toque el jueves, que creo que son los 3 bloques de conciencia y cómo es la conciencia mística, y bueno, espero que se os interese también, ¿vale? Seguro que sí. Muchas gracias, Gonzalo, y buenas tardes. Gracias a vosotros y como siempre un placer, y nos vemos el próximo jueves.